docente de la Universidad de Buenos Aires y bueno, voy a hablar un poco de las características de la explotación laboral contemporánea y cómo se diferencia de la esclavitud tradicional. Bueno, en primer lugar, la esclavitud es un fenómeno que se registra desde tiempos inmemoriales, inclusive con el uso de la violencia, la amenaza, la coacción, todos elementos que actualmente definen al delito de trata. Hoy por hoy, esa forma de explotación humana eh, está totalmente erradicada como forma de negocio jurídico lícito y su prohibición está extendida internacionalmente. Por ejemplo, en Argentina, a través de la Asamblea del año 1813, se decretó la libertad de vientres. Es decir, hay grandes hitos, digamos, que han terminado con esta forma de esclavitud como negocio lícito. Por ejemplo, la guerra de secesión en Estados Unidos en el año 1865 y bueno, como les digo, la Asamblea de Argentina de 1813. Pero más allá de toda esta evolución normativa, lo cierto es que este fenómeno delictivo no ha desaparecido, solo ha mutado. Y en este sentido, tanto su clandestinidad como la globalización como fenómeno socioeconómico a nivel mundial han permitido que adquiera una forma mucho más sofisticada y extendida, es decir, lo ha convertido en un delito que no reconoce fronteras. Otra característica de esta moderna forma de esclavitud es su rentabilidad. ¿Sí? En Latinoamérica y en el Caribe, por ejemplo, la explotación sexual derivada de la trata de personas genera una ganancia de nada menos que de 16 billones de dólares estadounidenses y Estados Unidos es justamente el principal lugar de destino respecto de la trata de personas en Latinoamérica. Son muchos los retos o desafíos que nos enfrentamos ante la tipificación y persecución penal de la explotación laboral contemporánea. Eh, Uno de los principales problemas tiene que ver con la propia definición de trata. Es decir, es cierto que a partir de la firma de la Convención de Palermo se ha podido consensuar los elementos básicos, esenciales, que conforman el proceso de trata y en este sentido la mayor parte de los países suscriptores de la convención han tipificado de un modo similar esta conducta que conforma la trata de personas. Sin embargo, hay que resaltar que es necesario una mayor precisión en los conceptos. En particular, a mí me parece que hay que destacar el concepto de vulnerabilidad de la víctima, que no ha sido objeto de de un profundo abordaje por parte de la doctrina y es un concepto que necesita una mayor precisión. Por otra parte, más allá de las similitudes en la tipificación que han hecho los diferentes países suscriptores de la Convención respecto de la tipificación del proceso de trata, no ha pasado lo mismo con la fase final de explotación. Que digamos, la tipificación en los diferentes países es muy diferente y esto se ve claro específicamente en la explotación laboral, donde existen diferentes perspectivas de qué es lo que significa, qué es lo que se requiere para que haya reducción a esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Inclusive hay que destacar que hay países que no tienen directamente una tipificación de esta explotación laboral como un delito autónomo. Otro desafío importante es tratar de diferenciar el delito migratorio de tráfico de personas con el delito de trata, porque a veces se genera mucha confusión entre estos dos delitos. Básicamente creo que lo que genera confusión es que esta concatenación de actos que constituye el proceso de trata no implica, de la manera como está definido, no implica una explotación en sí misma. Entonces hay como una superposición de elementos con el delito migratorio. Si bien comparten elementos y tienen elementos comunes,
es necesario distinguirlo, pero también es necesario resaltar que aún en el caso del delito migratorio también puede terminar en una reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, aunque la víctima no haya sido objeto del proceso de trata, es decir, que solo haya sido objeto de un tráfico migratorio. Por eso es tan necesario una tipificación autónoma de este delito de explotación laboral grave. Bueno, ¿por qué recomendaría este magnífico congreso a todos los penalistas? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que uno de los problemas que presenta el estudio de la trata consiste justamente en la falta de información y de estadísticas concretas. No olvidemos que bueno, la trata de personas es una actividad criminal transnacional y esta falta de información se debe muchas veces a la corrupción de las agencias gubernamentales que están implicadas y también a la falta de denuncia por parte de las víctimas porque tienen temor a denunciar. Entonces todo este tipo de eventos académicos que sirven para difundir las problemáticas que tienen que ver con este delito de trata son muy útiles. Además, creo que la razón fundamental por la que recomiendo participar a todos los penalistas en general de este congreso es porque este es uno de los pocos temas que nos interesa a todos los países por igual, independientemente del desarrollo sociojurídico, económico y de las necesidades de política criminal nacionales de cada uno de los países, porque como dije antes, este es un delito que no reconoce fronteras. Pero como agente judicial que soy, también quiero resaltar la utilidad que tiene este Congreso para los miembros del Poder Judicial, porque uno de los grandes problemas que tiene tanto la investigación como el tratamiento judicial de estos casos de trata, de esta conducta delictiva y de la aplicación de este tipo penal tan complejo, es el desconocimiento y la falta de formación de los operadores del sistema judicial.